Ya, hola chiquillos, hola chiquillas, ¿cómo están? Bueno, dado que no llegó nadie a la ayudantía, igual voy a subir un videito para que no se pierda la verlo en la plataforma de YouTube, ¿ya? Bueno, lo primero que quería tratar de reforzar es el concepto de los rendimientos de escala. Aquí vamos a partir del supuesto de que se tiene cierta función de producción f, que como ya hemos visto se trabaja con las variables capital y trabajo, ¿ya? Y vamos a generar una constante z, pongámosle, ¿ya? Esta constante z tiene que ser mayor a 1, ¿ya? Nosotros tenemos tres tipos de rendimientos, ¿ya? El rendimiento constante, el rendimiento creciente y el rendimiento decreciente, ¿ya? Entonces, el primero, nosotros vamos a establecer que un rendimiento constante, ¿ya? Se da en el caso cuando tú tienes f, la función f, y la multiplicas por esta constante z, ¿ya? Y si al evaluar esta constante z dentro de la función dentro de la función f, a ustedes le da lo mismo que multiplicar la constante de forma independiente con la función de producción, en ese caso nosotros vamos a estar en un rendimiento constante de escala, ¿ya? El segundo caso, uy, disculpen, el segundo caso es cuando nosotros tenemos un rendimiento creciente, ¿ya? En este caso, un rendimiento creciente va a ser cuando ustedes tienen la función de producción y la evalúan con la constante z dentro de las variables de la función, y al generar esta operación les da mayor que multiplicar z de forma independiente con la función de producción, ¿ya? Si les da mayor esa operación, van a estar en un rendimiento creciente. Y por último, el rendimiento decreciente se va a dar en el caso contrario, cuando al tener la función evaluada en zk y en zl, ¿ya? Y nos dé menor que multiplicar z de forma independiente con la función de producción, es el rendimiento de forma decreciente, ¿ya? De modo visual, para que tratemos de entender un poquito mejor, supongamos que tenemos esta función de producción con las variables k y l, o capital y trabajo, y nosotros tenemos, por ejemplo, esta primera función. Voy a hacerla un poco más abajo. Nosotros tenemos primero esta función, o esta isocuanta, y si nos damos cuenta, voy a cambiar el color para que se haga más dinámico. Nosotros acá tenemos, en este punto de aquí, estoy haciendo una explicación al azar, muchachos, tenemos los valores, el par 7,5. Si nosotros ahora generamos una nueva función, ya, por ejemplo, de este estilo, y nos damos cuenta que su crecimiento ahora, o su nuevo punto, se va a dar en el par 14,10, ¿ya? Esto es un rendimiento constante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta subida o este desplazamiento que se fue acá, que se ve acá, fue constante, muchachos, ¿ya? Ese es un ejemplo visual del rendimiento constante. Una vez explicado este tema, hay otra forma de ver el rendimiento de escala,
pero va a ser para el caso particular de la función de estilo Cobb-Douglas, ¿ya? Que recuerden que eso lo vimos en las primeras ayudantías del semestre. Para el caso de Cobb-Douglas, al caso Cobb-Douglas, recordemos que tenemos la función f de k, l, que se va a escribir como, que se escribía como a por k elevado a alfa por l elevado a beta, ¿ya? Si nosotros introducimos por su parte el factor z, que era constante como vimos anteriormente, la función nos va a quedar como a por zk elevado a alfa por zl elevado a beta, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta con el esquema que nosotros tenemos en esta parte, con todo este esquema que nosotros manejamos, esta situación, si la desarrollamos, voy a ponerlo más abajo, va a ser a elevado a z alfa por k alfa por z beta por l beta, ¿ya? Esto igual uno lo puede agrupar si es que le gusta. Entonces nosotros vamos a hacer una comparativa aquí. Vamos a comparar esta situación con la situación original, que es a, que va a ser z, que no era nuestra constante, por a por k elevado a alfa por l elevado a beta. Entonces esa es la comparativa general que nosotros vamos a tratar de discriminar para poder entender cómo o cuándo el rendimiento es constante, creciente o decreciente, ¿ya? Y a modo de resumen, nosotros vamos a decir que el rendimiento es constante cuando alfa más beta sea 1 diremos que es creciente cuando alfa más beta sea mayor a 1 y diremos que es decreciente cuando alfa más beta sea menor a 1. Si se dan cuenta, es el mismo análisis que nosotros efectuamos acá. Estos análisis son de la misma forma, pero dado que nosotros ya en el estilo Cobb-Douglas manejamos o entendemos cómo se escribe la función de producción, es más fácil hacer el análisis y nos damos cuenta que lo único que a nosotros nos marca diferencias, por así decirlo, va a ser nuestro valor de los exponentes que manejamos. Bueno, eso es lo primero que quería mostrarles, que era los rendimientos de escala. Y ahora el segundo tema que nosotros vamos a manejar en la ayudantía son los costos de producción. ¿Ya? Aquí es importante, generalmente preguntan estos conceptos, que existe una diferencia entre el costo económico y el costo contable. De repente se preguntan estas cosas, entonces de inmediato vamos a decir el costo económico versus el costo contable. Primero necesitamos entender cuál es cada uno. El costo económico, o el costo que nosotros entendemos como ideológico de alguna forma, es el costo de cada factor monetario, por así decirlo, y ustedes le añaden el costo de oportunidad. Entonces, el costo económico incluye todos los costos
además del costo de oportunidad. Recuerden que el costo de oportunidad era lo que nosotros perdíamos o desechábamos en opción de tomar una decisión. Y por su contraparte, el costo contable es solamente lo monetario que nosotros vamos a manejar, ¿ya? Son todos los costos menos el costo de oportunidad. Me corrí un poquito, disculpen. Ya. Entonces, ya teniendo esto un poquito más claro, que es como más que nada como la teoría que nosotros manejamos, si nosotros hacemos un poco de memoria, nosotros en esta unidad hemos trabajado con horizontes temporales. Y aquí tenemos dos. Teníamos el corto plazo y el largo plazo. En el plazo existen costos fijos y el otro no existen costos, o sea, mejor en vez de decir que no existen costos fijos, diríamos que todos los costos son variables. Son variables. Eso es lo que nosotros manejábamos de la teoría que hemos estado viendo. Después nosotros decíamos que Q era nuestro nivel de producción. Entonces, y aquí vamos a empezar un poquito a manejar fórmulas, ¿ya? Se las voy a escribir con rojo. El costo total, muchachos, que maneja una empresa, una industria, lo que sea, va a ser la suma entre los costos fijos más los costos variables, ¿ya? ¿Por qué? Porque si estamos en el corto plazo, existen costos fijos, ¿ya? Por ende no los podemos despreciar. Pero si estamos en el largo plazo, al no existir costos fijos, la función de costos totales se transformará en costos variables. Y de acá, nosotros vamos de la función de costos, nosotros podemos desprender. Voy a escribir la mano. De acá nosotros podemos desprender ciertas cosas. Existe un corto medio que se va a escribir como los costos totales sobre la cantidad producida. Después vamos a tener el costo variable medio, que va a ser los costos variables sobre la cantidad. Y por último vamos a tener los costos fijos medios, que aquí se va a escribir como los costos fijos dado sobre la cantidad. Y de estas tres ecuaciones nosotros podríamos escribir que el costo medio total va a ser la suma entre el costo variable medio más el costo fijo medio. ¿Qué otra cosa podemos presentar en esta clase? El costo marginal. Acá el costo marginal se define como la derivada de la función de costos totales sobre la cantidad. Recuerden que cuando hablamos de marginales se nos tiene que venir automáticamente la derivada. ¿Para qué me sirve a mí esta expresión?, se preguntarán ustedes. Nos permite ver cómo varía el costo total
cuando cambia el nivel de producción o también se puede leer como el costo de la última unidad producida. Ya. Entonces. Nosotros ya hemos visto más o menos cómo trabajar en el corto plazo, lo vimos en la última ayudantía. Entonces ahora vamos a tratar de ver un poquito cómo se trabaja en el largo plazo. Entonces, vamos a poner aquí en asterisco largo plazo. En el largo plazo, nosotros tenemos que entender tres cosas. Los costos totales van a ser igual a los costos variables, como ya lo vimos. El costo medio va a ser igual al costo variable medio. Costo variable medio. Y los costos fijos son ceros. Teniendo estos tres supuestos bien, o sea, estas tres aclaraciones bien fundamentadas, nosotros vamos a establecer relaciones entre el costo medio y el costo marginal en el largo plazo. Nosotros sabemos que, o sea, se entiende que la derivada de los costos medios, dada la función de producción, o sea, sobre el nivel de producción va a ser igual a 1 sobre la cantidad multiplicada por el costo marginal menos el costo medio. La explicación de esto, muchachos, ya está en la ayudantía pasada. Esta ecuación es la misma que nosotros manejamos en el corto plazo, pero la estamos aplicando ahora en el largo plazo nomás. Entonces, para verlo un poquito de forma visual, tenemos el siguiente gráfico. Vamos a graficar el costo marginal y vamos a graficar el costo medio. Bueno, no me gustó cómo se graficó. Y vamos a graficar el costo medio. Este punto de intersección entre el costo marginal y el costo medio es el punto mínimo del costo medio. Entonces ya sabemos que el punto mínimo del costo medio va a intersectarse con el costo marginal. Y si nosotros dada este gráfico, nosotros podemos desprender tres análisis, muchachos. Voy a hacerlo acá, con color azul. El primer análisis que nosotros podemos efectuar es que cuando la derivada del costo medio es menor a 0, esto va a implicar que el costo marginal va a ser menor que el costo medio. Visualmente uno lo puede apreciar. Lo segundo, cuando la derivada del costo medio sea igual a 0, vamos a saber que el costo marginal es igual al costo medio. Y cuando la derivada, voy a poner aquí 1, 2, 3. Y cuando la derivada del costo medio sea mayor a 0, nosotros vamos a saber que el costo marginal, va a ser mayor al costo medio. Entonces, lo último que les tengo preparado para la ayudantía de hoy, muchachos,
es un poco hablar del isocosto, ya que no sé si lo habrán visto, pero voy a hacer una pequeña introducción en caso de que no haya pasado lo que les comenté. Isocosto. El isocosto, muchachos, trata de representar una recta que a nosotros nos permita saber que en esta recta la función de producción va a mantener el mismo costo independiente de lo que nosotros estemos, o de las cantidades que nosotros estemos produciendo. Entonces aquí entran dos variables, W y R. W va a ser el precio del trabajo y R va a ser el precio del capital. Esto se puede entender como salario en algunos ejercicios. Salario. Ahora sí. Y el de abajo se puede ver como una tasa de interés en algunos libros, si es que lo encuentran. Interés. Entonces, ¿qué otra cosa entra acá? Entra la función de costos totales que nosotros vimos anteriormente, que voy a ser el costo medio más el costo variable o solamente el costo variable en el caso del largo plazo. Nosotros vamos a entender que este costo total va a ser W por el trabajo más R por el capital. Si se dan cuenta, ambas cosas son variables, por lo tanto nosotros estamos aquí en un caso de largo plazo. Esta expresión, muchachos, que yo les acabo de presentar, recibe el nombre de recta de isocosto. ¿Ya? Es más o menos su símil a lo que era una recta presupuestaria, pero aquí en vez de PDX y PDI tenemos W y R. Visualmente, lo que trata de hacer una recta de isocostos, vamos a poner acá K y L, donde los puntos de intersección los voy a poner aquí. Los puntos de intersección van a ser K sobre, va a ser aquí el costo total sobre R, y acá va a ser el costo total sobre W. Es su símil, como yo les comentaba recién, con la recta presupuestaria. Nosotros aquí tratamos de entender que a un mismo costo, cómo se comporta nuestra cantidad de capital y trabajo, dado los precios de salario o interés o precio del trabajo y capital. Esta recta de isocosto a su vez también tiene una pendiente. Esta pendiente se llama W sobre R. Perdón, menos W sobre R, porque va hacia abajo, tiene forma negativa, o sea, tiene derivada negativa. Y esto lo que trata de hacer, muestra cómo una empresa puede cambiar trabajo por capital. Trabajo por capital. Ya, con la intención de mantener el costo, con la intención de mantener el costo total constante. Eso es lo que trata de, en palabras, hacer una pendiente de la recta isocostos. Y como toda empresa, vamos a plantear el objetivo de esta misma y el óptimo que busca. Entonces aquí en rojito,
el óptimo del productor en el largo plazo el óptimo de un productor en el largo plazo, muchachos, bueno, también se va a dar en el corto, pero dado que estamos ahora analizando el largo, va a ser en toda empresa minimizar los costos. Entonces va a ser minimizar su función de costos, que aquí va a ser W por L más R por K, dado los valores, uy, qué feo me quedó el corchete, dado los valores de K, L, y esto va a estar sujeto a una función de producción constante. ¿Ya, muchachos? Eso es la teoría más o menos de la base matemática de la unidad de producción y costo. Nos falta ver un poquito la relación marginal de sustitución técnica, un poco de la elasticidad de los costos, nos falta calcular beneficios de una empresa, pero eso ya lo iremos viendo con el pasar de la ayudantía, muchachos. Eso me interesaba y les tenía preparado para el día de hoy. En todo caso, cualquier consulta, duda, la pueden plantear en el grupo de Facebook o en el canal de YouTube, o mediante correo o cualquier cosa. Espero que puedan ver este video y nos estamos viendo la semana que viene, muchachos. Saludos.